Me inspira mucho el desarrollo del derecho a la ciencia, que es un derecho humano. Es el último derecho que se ha desarrollado. Muchas veces se cree que la ciencia está alejada de la sociedad. A mí me gusta mucho el concepto de ciencia pública, ¿no? La ciencia pública es aquella que financiamos entre todos para que provoque un beneficio a toda la sociedad. O sea, ¿en qué nos estamos gastando el dinero de la ciencia? Pues en esto. ¿Cuál es tu opinión sobre que en la universidad se debe debatir pensamiento político? Pues yo creo que en la universidad se debe debatir de todo. Hola Ima, gracias por recibirme acá en este hermoso lugar, no lo conocía, espectacular, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología Española. Vamos a hablar un poquito de ciencia, tecnología y educación. Vos venís del área de la comunicación, del área de las ciencias sociales, sos una periodista importante de renombre. ¿Qué te inspiró, qué te llevó a enfocar tu vida a la comunicación de la ciencia? Me inspira mucho y me inspiró mucho en su momento el desarrollo del derecho a la ciencia, que es un derecho humano. Es el último derecho que se ha desarrollado en cuanto a los derechos humanos y digamos que ese paraguas, ¿no? de el derecho a poder tener información de lo que la ciencia puede aportar a tu vida cotidiana y a tus decisiones personales. No solamente la ciencia como generador de productos de mercado, ¿no? Sino la ciencia como generador de pensamiento crítico y creo que es un derecho de todo ser humano el poder tener información de evidencias científicas para tomar decisiones. Pongamos por caso, por ejemplo, el ejemplo más evidente podría ser el de las vacunas, ¿no? Poder informarse realmente en las fuentes más oportunas para tomar decisiones en tu vida. Muchas veces se cree que la ciencia está alejada de la sociedad. O sea, que el mundo científico va por un lado y la sociedad va por el otro. Que la sociedad no está conectada con el mundo científico o el mundo científico no está conectado con la sociedad, por lo menos en saber de qué se trata. ¿Vos crees que esto es así? Y si es así, ¿qué están haciendo? ¿Qué prevén ustedes hacer para acercar esos dos mundos? La ciencia es verdad que hasta hace no mucho tiempo se consideraba una acción, una actividad un poco de salón, ¿no? De alfombras, casi aristocrática, ¿no? El propósito no solo de este gobierno, yo creo que también de muchos otros gobiernos que he conocido también en América Latina es el de socializar la ciencia, el de que se apropie socialmente de la ciencia en todos los sentidos, ¿no? Normalizar la ciencia, ponerla en el debate público, convertirlo en un interés, incluso asociado al propio entretenimiento, ¿por qué no? Entonces, un poco nuestra misión, el buscar formatos que acerquen a la sociedad determinados aspectos de la ciencia o proyectos de la ciencia. Pensamos mucho también en el público joven, ¿no? En atraer al público joven. Ahora están en emisión unos dos formatos que hemos hecho con Televisión Española, que es un formato que se llama Ciencia Maps, son una serie de reportajes muy cortos, multiplataforma, que se pueden ver en el móvil, en YouTube, se pueden ver en la propia plataforma de Televisión Española, hay tweets que los trocean, explicando las instalaciones científico-técnicas singulares en España, las más excelentes, que además son súper desconocidas y la inversión pública en ellas es enorme y sin embargo son instituciones o infraestructuras únicas en el mundo que además generan una investigación de altísimo nivel, ¿no? Y las estamos contando para un público joven, ¿no? Con un formato muy ágil, muy rápido, con mucha música y es muy, muy interesante. Es una manera de promocionar el sistema de ciencia y promocionar la política científica. O sea, ¿en qué nos estamos gastando el dinero de la ciencia? Pues en esto. Y que lo pueda entender cualquier persona de cualquier nivel, de cualquier edad, ¿no? Todo esto nos lleva, todo lo que es la ciencia, la producción científica, la comunicación de la producción científica, a evaluar el impacto social de lo que los científicos producen. ¿Vos crees que es importante medir el impacto social? Y si lo crees,
¿Cómo ustedes prevén hacerlo, lo están haciendo o fomentan hacerlo? Yo creo que la manera de evaluar la ciencia está también un poco en debate, ¿no? La evaluación está en debate, porque es verdad que el impacto no se está tomando tan en cuenta desde el punto de vista de lo que es la institución académica. La ciencia va por un lado y las políticas públicas van por otro. Entonces yo creo que tiene que haber un balance. Sin descuidar lo que es la investigación básica, ¿no? La ciencia básica, la ciencia del descubrimiento, la ciencia que aparentemente no tiene una trascendencia directa hacia el mercado o hacia la sociedad. Por supuesto, tiene que ser financiada y tiene que existir, pero también tiene que haber una relación entre lo que se financia con dinero público para la investigación y en qué repercute, ¿no? Socialmente y económicamente, incluso internacionalmente, para hacer competitivo a un país, ¿no? Respecto a cuáles son las materias primas o las necesidades que tiene su población en general, ¿no? Yo creo que hay que poco a poco ir mejorando, ¿no? Esa cultura de cooperación, ¿no? Y de transferencia de conocimiento. Porque al fin y al cabo, con dinero público, a mí me gusta mucho el concepto de ciencia pública, ¿no? Cuando hablamos de educación pública, cuando hablamos de sanidad pública, son conceptos que entendemos muy claramente como que es algo en beneficio de todos que financiamos entre todos, ¿no? Pues con la ciencia pasa igual. La ciencia pública es aquella que financiamos entre todos para que provoque un beneficio a toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que es un concepto importante, ¿no? Plantearlo, la ciencia, desde el punto de vista del servicio público que conlleva, ¿no? En todo lo que venimos hablando queda claro que la relación entre el mundo científico y el mundo productivo, el mundo empresarial, es esencial. ¿Existen en España incentivos fiscales, incentivos impositivos para que las empresas inviertan en ciencia, en tecnología, en innovación? Sí, existen, pero seguramente no son mecanismos del todo lo suficientemente eficientes, ¿no? Porque la demostración es que el porcentaje del PIB referido a la inversión en ciencia por parte de las empresas privadas no es tan alto, ¿no? Como en otros países. Yo creo que si comparamos la inversión en ciencia en España y la de Alemania por parte de la empresa privada, descubriremos el porqué el porcentaje del PIB dedicado a la financiación de la ciencia es mucho más alto en Alemania. No quiere decir que en Alemania se invierta más dinero público en la ciencia, que sí, pero no es tanto para la diferencia que hay. Es la participación de la inversión en ciencia por parte de las empresas privadas. Yo creo que es un camino que está en marcha. Yo creo que está en marcha, pero también esto genera una cierta incoherencia, ¿no? Porque también nos hemos encontrado con que hay empresas que están investigando cosas que también está investigando los centros de investigación o las universidades. Están investigando la misma cosa y, sin embargo, no ha habido una conexión o una coordinación, ¿no? Como si la empresa estuviera de espaldas a lo que hace la ciencia. Y eso no es culpa de las empresas solamente. También tiene una responsabilidad de los centros de investigación a través de sus oficinas de transferencia o como se llamen en cada país, de llevar a la sociedad, ¿no? De ofrecer a la sociedad determinados descubrimientos o determinados resultados de la investigación que son útiles para la sociedad, pasando por el mercado, la industria o cual sea la situación. Creo que es una asignatura pendiente el de aumentar la inversión en la empresa privada y sobre todo también el de la transferencia de la ciencia pública a la industria. Sí, está claro que esto que vos estás diciendo también pasa en nuestro país y en toda Latinoamérica. Creo que es un tema de Iberoamérica en general. Pero también está claro que la relación universidad-empresa es fundamental, universidad-estado-empresa es fundamental. Pero esto yo le agregaría un escalón más, y ahí tu pensamiento. ¿Vos crees que sería factible incentivar la relación universidad-estado-empresa, pero no solo a nivel español, sino también conectado con el mundo latinoamericano, para potenciar aún más esa relación, empresas latinoamericanas y españolas,
universidades latinoamericanas y españolas que trabajen en producción científica? Yo creo que la ciencia es bueno, como no tiene fronteras, ¿no? En realidad la ciencia no acepta las fronteras, pues eso también tiene mucho que ver con la forma de relacionarnos en ámbito regional iberoamericano. La ciencia es como una gran llave maestra para la cooperación. El uso de infraestructuras, que hay donde más se produce cooperaciones en el uso de infraestructuras, pero no solo de Iberoamérica a Europa, sino al revés, también de Europa a Iberoamérica. La red de infraestructuras, que es la red de Resinfra, es realmente un espacio de cooperación inigualable, ¿no? Cuando hacemos los informes de producción conjunta, ¿no? de producción conjunta de investigación entre países, en todos los países nos hemos encontrado que el impacto de la investigación de cada uno de los países por separado es muchísimo más bajo que el impacto de las producciones que son conjuntas. Si eso lo sumamos en multilateral y resulta que el espacio iberoamericano de investigación se convierte en un espacio de verdad multilateral y no bilateral, o sea, la multiplicación creo que es una progresión, creo que se dice progresión geométrica, ¿no? O sea, cuando es muy galopante. Yo creo que eso depende, ¿no? También de las decisiones de gobierno, y nosotros en la parte modestamente que podemos hacer es tratar de triangular en las áreas que nosotros nos movemos, ¿no? Que es, bueno, la divulgación, la cooperación en contenidos de divulgación, periodismo científico, asesoramiento. Bueno, y la verdad es que creo que es una llave maestra para entrar y que se abran más puertas. Está claro que esto es uno de los vectores que tenemos que potenciar, pero también me lleva a la otra cara, ¿no? Que tiene que ver con algo que decías anteriormente, que es la inversión en ciencia y tecnología. ¿Cómo podemos competir con un sistema iberoamericano que dedica porcentualmente por año, por ejemplo, Argentina el 0,55 del producto, España el 1,25, Brasil el 1,22, contra Alemania, por ejemplo, 3,02, Estados Unidos 3,05 de su producto bruto, por otra parte, muchísimo más alto que los otros. ¿Cómo se puede competir con ese nivel de inversión totalmente diferencial y de progresión geométrica, como decís, negativa para nosotros, ¿no? Con respecto a ellos? ¿Cómo lo visualizás vos? Pues aquí nuevamente, bueno, no se puede competir, esta sería la respuesta directa, pero de nuevo hay que abordarlo también teniendo en cuenta otras cosas, no solamente cuánto dinero pones, sino también la implicación que todos los sectores tienen en esa inversión, ¿no? Porque no está demostrado que invertir más genere mejor ciencia, solo genera más ciencia, ¿no? Pero ¿cuál es el valor de esa inversión? Yo creo que en el caso, a mí me parece que Iberoamérica, por ejemplo, ¿no? Latinoamérica, los países latinoamericanos que más investigan o que más invierten en ciencia, sí son competitivos a veces en áreas concretas. A mí me parece que la especialización por país tiene una cierta gracia, ¿no? Podríamos plantearla. Sobre todo países muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, Uruguay ha hecho una especialización hacia la tecnología, ¿no? Hacia determinadas áreas de la tecnología, y es competitivo con países de mayor inversión, ¿no? Quizás la especialización puede ser algo interesante, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, por seguir con la idea, yo creo que las ciencias sociales en Latinoamérica son muy competitivas en investigación. La investigación en ciencias sociales muy competitiva respecto a otros países de Europa, incluso con Estados Unidos. Pero luego el tema de la inversión, ahí tiene que haber un consenso político, social, histórico, para darle esa dimensión de servicio público y necesidad básica, igual que se hace con las pensiones, con la sanidad, con la educación. Llegar a ese consenso es difícil. Aquí en España se intentó y se hizo, ¿no? Un pacto de Estado, no exactamente un pacto de Estado, pero sí un pacto
bastante consensuado por la ciencia, ¿no? Entonces, es la sostenibilidad, también la independencia de los organismos de investigación. Todo eso entraba dentro de ese pacto que la ley nueva, la ley reformada de la ciencia, ha contemplado de alguna manera, digamos, un compromiso que se hagan las generaciones futuras de mantener una financiación. Para eso, tanto como para crecer en inversión, como para autocomprometerse a que históricamente haya que seguir apoyando a la ciencia, se necesita un consenso importante. Para que haya una demanda de más financiación, tiene que haber un conocimiento mayor de lo que hace la ciencia, un conocimiento mayor de qué se está invirtiendo, ¿no? De ahí que la deducción que hemos hecho es la de que hay que promocionar el sistema, o sea, hay que explicarle a la gente qué se está haciendo, ¿no?, en este país, en qué se está gastando el dinero de los impuestos para qué tipo de ciencia, qué infraestructuras, qué está saliendo de toda esa inversión, ¿no? Es un poco realimentar esa demanda al mismo tiempo y esa información respecto a la ciencia. Y desde luego con consensos muy sólidos, ¿no? Volviendo a los científicos y sobre todo en esta sociedad del conocimiento y mirando hacia el futuro, a tu entender, ¿qué habilidades teórico-prácticas deberían desarrollar los científicos para sus carreras hacia el futuro? Yo creo que hay un consenso bastante generalizado, sobre todo en Europa, de la importancia de las soft skills, ¿no?, de los científicos, o sea, habilidades desde la gestión de los proyectos hasta la comunicación, la oratoria, la capacidad de concretar, ¿no?, determinados. Son capacidades todas relacionadas, en el caso de la comunicación científica, con habilidades comunicativas y de comprensión de lo que es la comunicación, ¿no? Digamos que los científicos cada vez necesitan más habilidades nuevas que no eran las originarias o las que se consideraban habilidades para un científico, ¿no? Es cierto que también los científicos hasta hace muy poco tiempo no han percibido la necesidad de esas habilidades de comunicación, ¿no? Yo creo que esto está cambiando y una de las maneras de fomentar esto es incorporar dentro de la actividad profesional del científico no solo la docencia, como puede ser en el caso de las universidades, sino también incorporar la transferencia del conocimiento a la sociedad, de la misma forma que la transferencia del conocimiento a la industria. Ahí hay en España existe el sexenio de transferencia, que es acumular méritos en la transferencia que te permitan incrementar tu salario, ¿no? Es decir, hay un incentivo económico para la divulgación. En otros países es un incentivo legal, ¿no? O sea, tienes la obligación de hacer divulgación sobre tu conocimiento, y no solo divulgación, sino también transferencia a la sociedad, que puede ser al mercado, puede ser a la industria o puede ser a otras instituciones que utilicen esa investigación para aplicarla en sus ámbitos de acción, ¿no? Yo creo que un salto importante, ¿no?, el que puede dar la ciencia si la transferencia del conocimiento se incorpora, y por tanto las habilidades de los propios científicos en hacer eso, si se incorpora al proceso de la ciencia. Noticias falsas, la irrupción de la inteligencia artificial que puede tener, que después entraremos más en detalle en el tema, pero en cuanto a la información puede ser utilizada incluso para desvirtuar una información. A veces es difícil saber lo que es real de lo que no lo es. ¿Cómo puede, a tu criterio, la ciencia ayudar en esto? Hemos publicado hace un par de meses la encuesta de percepción social respecto a la desinformación y hemos preguntado por actitudes, por influencias que las personas detectan en el consumo de desinformación. Y bueno, afortunadamente la mayor parte de la gente considera que recibe informaciones falsas, es decir, lo sabe. Y esto ya es importante. Es cierto que la desinformación ha existido siempre. Lo que varía ahora en este caso es que las herramientas falsean de alguna manera la veracidad, ¿no? O sea, no es tanto la información falsa, sino el falsear la apariencia de veracidad, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un proyecto que es el proyecto eVerifier, que es, digamos, un observatorio de medios digitales, tanto de España como de Portugal. Es un proyecto europeo y realmente
se trata de detectar dónde están los elementos en los cuales hay que introducir herramientas de verificación, porque no es fácil. No se sabe muy bien si es en el mensaje, en el canal, en el emisor, en el receptor. Estuve leyendo, hace poco salieron más de 1000 científicos a firmar un petitorio en donde decían que estaban preocupados, ellos que se dedican al desarrollo de la inteligencia artificial, de lo que estaba pasando con la inteligencia artificial, que realmente era una herramienta muy potente, muy poderosa, pero que todavía no estaban dadas las condiciones para saber en qué podría derivar. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo de que hay que primero tratar de ver cómo vamos a controlar esto porque no sabemos muy bien hacia dónde se deriva? Podría decirte que sí, estoy de acuerdo, la verdad. Quizás no tanto en la idea del control, ¿no? Porque enseguida, claro, en cuanto hablamos de la palabra control, en cuanto ya entramos en la libertad de empresa, en la libertad del mercado, pero sí es importante. Seguramente, más que introducir elementos de control, es introducir otras disciplinas de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Desde mi punto de vista, la implantación de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, no hablo de la investigación, sino en su implementación, tiene todavía que incorporar muchas visiones que no son solo la propiamente tecnológica o la propiamente relacionada con la computación, sino tiene que incorporar, por supuesto, la filología a la hora de hablar de cómo se expresa, en qué idioma se expresa una máquina. Tiene que incorporar la economía para saber qué puestos de trabajo pueden peligrar si una máquina puede sustituir gran parte del proceso. Tiene que incorporar la demografía, tiene que incorporar la geografía humana. Hay muchas disciplinas que tienen mucho que decir en el avance de la inteligencia artificial desde la investigación hacia su aplicación en la vida cotidiana. Las últimas dos. Una, viniendo del sistema universitario y teniendo en cuenta el mundo que estamos viviendo, ¿cuál es tu opinión sobre que en la universidad se debe debatir pensamiento político? Pues yo creo que en la universidad se debe debatir de todo. Casi sería un oxímoron, ¿no? Ponerle coto al debate en un espacio así, ¿no? En la universidad. Yo creo que incluso la universidad tiene una responsabilidad, ¿no? A la hora de formar personas con pensamiento crítico y con capacidad de discernir ideas, ¿no? Y de tomar decisiones ideológicas. El otro día asistí a una conferencia precisamente sobre la universidad y la democracia, ¿no? ¿Cuál es el papel de la universidad en la mejora de la democracia? Pues yo creo que es este. Creo que es este, precisamente. Coincidimos. Y para terminar, algo muy personal. ¿Qué libro te marcó en tu vida? La verdad es que muchos. Casi todos en español, casi todos de autores o autoras latinoamericanos, casi todos de realismo mágico y yo diría que Rayuela, de Cortázar, es mi Biblia, sí. Bueno, Ima, muchísimas gracias por tu tiempo, ha estado espectacular todas las reflexiones, espectacular el lugar, lo que están haciendo y bueno, y seguimos trabajando y viéndonos. Y si me permites, agradecerte que hayáis venido hasta aquí, a ti y al equipo que estamos aquí trabajando y sois muy bienvenidos, esta es vuestra casa. Bueno, muchísimas gracias. A ti.